Titi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Descansando hoy? Ajá, llevo unos cuantos días de descanso. Ok, Yoli, cuéntanos, ¿cómo era tu vida en Cuba antes de venir? Lo que ella sí la tú sabes, me da mucho manchón de color y eso. Bueno, yo me llamo Yoliska, en mis redes me conocen como Yoliene, en mi canal de YouTube. Y salí de Cuba hace aproximadamente 4 meses y medio y actualmente vivo en Jacksonville, Florida. Corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Chicos, cuando hablamos de migración, entendemos que nos vamos de nuestro país en busca de trabajo, de mejores oportunidades económicas, de estudios y tal vez la más importante de todas, la reunificación familiar. Pero ¿qué pasa cuando el hecho de salir de nuestro país implica un riesgo de vida o muerte? Escuchen este dato. Entre 2022 y 2023 llegaron un poco más de 425,000 cubanos a los Estados Unidos. Según este mismo estudio, muchos de ellos llegaron de forma ilegal y arriesgando su vida. Yoli, ¿por qué la gente sale de Cuba? ¿Por qué te fuiste de tu país? ¿Por qué me fui? Por muchas razones. Y cada persona yo pienso que tiene su razón especial. Pero casi todas como que confluyen en lo mismo y es la escasez, la necesidad, la falta de libertad que tenemos allá, la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Todo es relacionado con eso, que no puedes salir adelante, que las cosas están muy escasas, no puedes encontrar prácticamente nada, que yo en mi caso, por ejemplo, ganaba muy poco y también en busca de mi familia, porque si mi familia salió en busca de un futuro mejor y yo igual quería lo mismo. Y vine en busca de reunirme con mi familia nuevamente. Bueno, acá nos estamos moviendo ahora mismo en mi carrito, que me da mucho orgullo comentarles que ya es mi propio carrito. Bueno, el primer carro que he tenido en mi vida, porque en Cuba esto era prácticamente imposible, pero bueno, aquí ya tengo mi primer carrito, que se lo compré a mi hermano apenas unas 2-3 semanas de llegar aquí, pero porque ya yo tenía mi dinerito guardado de YouTube acá, si no, no hubiese sido posible, ¿saben? Entonces pues nada, que los quiero llevar a Eva y Andrés a un lugar que me han recomendado muchísimo, que se llama 90 millas, se llama así como que es un lugar cubano, porque es como 90 millas de Cuba a los Estados Unidos, pero no he tenido la oportunidad de ir, lo conoceré hoy con ustedes, pero bueno, vamos a ver qué tal está. No alcanza, y me voy a poner de ejemplo yo estudié odontología, como se le llama aquí en Estados Unidos, pero allá en Cuba se le llama estomatología, básicamente dentista. Y yo cobraba $40 al mes. $40 no me alcanzaba para absolutamente nada. Eran como unos 1,000 pesos cubanos cuando yo me gradué. Después hubo un reordenamiento, subieron los salarios y cobraba alrededor de 4,000 y pico de pesos. 4,000 pesos no te alcanza para nada. Ni siquiera para una semana de comida. Te puedo decir que, por ejemplo, un pernil así de cerdo no te lo puedes comprar con 4,000 pesos. No te lo puedes comprar y ya gastaste ahí el dinero. Oye, ojalá que está abierto, no sé si está abierto. Vamos a ver. Chicos, miren, antes de comer, porque nos están sirviendo la comida, estamos con Yoli, que nos ha contado que bueno, ella salió de Cuba más o menos hace 4 meses y medio y vive en Estados Unidos hace 2 meses y medio. Pero aquí les va un dato súper interesante que seguramente les va a gustar. Y es que en la actualidad viven más o menos 1,5 millones de cubanos en los Estados Unidos y son el tercer grupo más grande de inmigrantes, después de México y de Puerto Rico. Tómenlo en cuenta. ¿Qué te has pedido? Un sándwich de un bistec. Sándwich, pan con bistec. Pan con bistec. Y yo me he pedido un sanguchito cubano. Vamos a ver qué tal. Sí.
No está mal. César. Chicos, muchos de ustedes saben que nosotros vivimos en Miami muchos años, por lo tanto estamos bastante acostumbrados a la cultura cubana, cubano-americana, el cafecito de ventanita, el pastelito de guayaba y queso, un montón de cosas a las que estamos acostumbrados, las croquetitas, y justamente hemos venido con nuestros amigos a probar unos deliciosos, digamos, platillos cubanos a este restaurante aquí en Jacksonville que se llama 90 millas de Cuba. Habíamos escuchado que en Cuba no hay restaurantes de comida rápida. Fast foods, McDonald's, Burger King, no hay nada de eso. No, las llamadas franquicias no existen. En Cuba, comida rápida es como, por ejemplo, una pizza o un sándwich o algo así. Pero fast food así, como franquicias, McDonald's, eso no existe. Es que eso es Estados Unidos. Eso, Cuba está prohibido. No existe. Sí hay hamburguesas, pero te las puedes encontrar, por ejemplo, en una cafetería. Pero no son McDonald's. ¿Qué te has pedido? Me pedí una ropa vieja que es bien típico cubano. Míralo aquí, con arrocito y frijolitos negros. Los frijoles negros los como cuando mami me lo hace porque a mí no se me da muy bien. Tengo que aprender a hacerlo bien. Y unos tostones, importantes los tostones bien cubanos. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue tu travesía de salir desde Cuba hasta llegar a los Estados Unidos? Pues fue complicada en muchos aspectos y de mucho crecimiento. Entonces, para poder salir, si no sabes, en Cuba nosotros no podemos comprar vuelos de manera internacional ni nada, porque el Banco de Cuba solamente sirve en Cuba, es decir, las cuentas que yo pueda tener en Cuba solamente sirven en Cuba. Aquí tú no tienes opción de escoger, por ejemplo, el vuelo que tú quieras, la aerolínea que tú quieras, simplemente te dicen, hay un vuelo de tal precio, ¿lo quieres o no lo quieres? Y entonces el vuelo hacía escala en Dominicana. Hicimos una escala de 1 hora y ya, llegamos a Nicaragua. Cuando llegamos ahí, enseguida nos recogieron, nos reconocieron. Antes enviamos una foto y ahí nos montamos en unos taxis y recorrimos todo Nicaragua, súper rápido, corriendo. Nos quedamos en un motelito si se puede decir, pero eso no era. No te puedo explicar, no sé si tenga las imágenes que te las pueda dar, pero era un lugar muy malo, un baño extremadamente sucio, un cuartico ahí y ahí dormimos esa noche. A las 6 de la mañana nos despertaron y fue que cruzamos a Honduras. Nos dejaron de madrugada, de noche todavía, en el medio de una calle, en una curva, que si tú salías nada más de la parte de la calle a la parte donde estaba la hierba, te ensuciabas todos los pies porque todas las personas hacían sus necesidades ahí. Parece que era un punto que ya estaba establecido de que ahí dejaban a todo el mundo. Entonces era mucha gente, muchas personas. Si lo pones así, no se madura. Yoli nos estaba contando que hace más o menos 2 meses que ha llegado a los Estados Unidos y ya tiene su propio apartamento. Yoli, ¿en Cuba vivías con familia o también vivías sola? Bueno, en Cuba yo vivía con mi mamá, mi familia también vivía con mi papá y eso, pero mi papá falleció. Y pues nada, ya después vivía con mi mamá, solita, sí. Independizarse en Cuba es bastante complicado. Yo estuve un tiempo independizada en un apartamento, pero ¿sabe? Porque mi trabajo como youtuber me lo permitía, pero mi trabajo como dentista no me lo hubiese permitido. Entonces es muy complicado, cuesta mucho. Quiero mostrarles el apartamento, entonces que tengo acá, que bueno, gracias a Dios estoy demasiado contenta por eso, porque estoy pasando ahora mismo por un proceso que nunca en mi vida he pasado y es el de, ¿sabes? Tener mi casita vacía y amueblarla poquito a poco. Y amándola poquito a poco es que tú de verdad valoras cada cosita que consigues, entonces quiero mostrártelo. Por acá está la puerta donde entramos. Y entonces lo primero que tienes a mano derecha es el baño. A la izquierda te queda el laundry. Entonces este baño es mi favorito. Cuando yo vine a esta depa, que yo lo vi, que vi el baño, dije, Dios mío,
esta es mi casa, quiero esto, me encantó. Esto de tener así tanto espejo, 2 lavamanos, tener tanto espacio, yo dije, esto es perfecto para crear contenido para YouTube, así que me encanta. Esta tiene una bañadera mucho más grande que, por ejemplo, la del otro bañito. Es mucho más grande. Y otra cosa que me gusta es que tiene un walk-in closet para poner toda mi ropa. Miren mi vestido de Catrina. Ay, ¿verdad que nos estabas contando que te habían regalado en México? Sí, mira cómo tiene vuelos. Miren. A ver, nos quedamos en que estaban todavía en Guatemala. Llevaban en un camión muchas personas. En una van. En una van. Y los venía persiguiendo la policía. ¿Qué pasó? Bueno, imagínate, tuvo que venir el responsable o el encargado del grupo que estaba haciendo esta travesía y entonces pagarle a los policías para que nos dejaran a nosotros pasar. Y era mucha tensión. Ese fue el único momento de la travesía que yo miraba a mi mamá, la tenía aquí al lado y yo fui la que la hice hacer esa travesía y yo me replanteé el yo estar ahí. Yo dije, ¿qué yo hago aquí? Yo veía a mi mamá llorando, mi mamá mal, yo mal también y no podíamos hacer nada. Muy fuerte, muy fuerte. Ya después para cruzar ahí en Nicaragua, lo otro que me faltó comentarte ahí es que un muchacho del grupo lo separaron, bueno, mi pareja. Y imagínate, él vino solamente conmigo y con mi mamá. Y a él separarlo completamente, yo decía, Dios mío, si a él le pasa algo, ¿qué yo me hago? Su familia que está en Cuba, que salió por mí de Cuba, dijeron, un flaquito. Habían más flacos en el grupo, pero nadie saltó. Y dijeron, tú mulato, ven, mira, Meris. Y cuando lo llamaron, él no podía decir que no. O sea, era para completar una van. Él se fue adelante y yo tuve que irme en la otra. Y eran personas que si tú protestas, te dicen, dale, bájate, quédate. Y te dejan ahí un día o 2 días. Había, por ejemplo, una madre que se había separado de su hija por protestar, por decir cualquier cosa, porque eso es así, corre. Dale, ven, tú te sientas aquí, ven tú, ya. Apriétate, y tú tienes que apretarte y tienes que hacer lo que ellos digan. Si tienes que irte con un pie así levantado, tienes que irte con el pie levantado, pero es lo que ellos digan, porque tienes que irte ya. Y no puedes protestar. Si protestas, te quedaste. Y nosotros no pudimos protestar. Él se tuvo que ir y nosotros nos tuvimos que quedar así. No podemos hacer nada. Y que no es el cuarto principal, pero sí lo es para mí, porque como este baño me gustó tanto, yo dije, este cuarto es el que voy a coger para mí, para yo dormir, descansar. Quiero comprarme un vanity, que siempre he soñado con tener un vanity para yo hacer contenido de maquillaje y esas cosas también. Y aquí lo que pueden ver es mi colchón inflable, que es lo que tengo ahora. Y cuando lo digo, siempre muchas personas me dicen, pero todos comenzamos así, muchos comenzamos así, y yo lo sé. No me da ni vergüenza ni nada, al contrario, lo que me da es orgullo y me da una sensación de crecimiento y de superación increíble. Y pues nada, aquí tengo unas maletas que me compré para cuando viaje. Ya te estás alistando ya para viajar. Sí. Entonces el cuarto se comunica con la salita. En la sala tengo, mira, esto, que lo conseguí, nosotros acá en la familia le llamamos cariñosamente el frenazo, que es como cuando tú vas en la calle y ves algo que botaron las personas porque ya no lo quieren o no lo necesitan. Entonces tú frenas el carro y recoges lo que veas. Y entonces esto lo recogimos. Es como un gaveterito así, que está bastante bueno. Y pues nada, este jueguito de comedor me lo compré casualmente antier en Ikea. Y nada, es mi primer jueguito de comedor que lo necesitaba también. Y pues básicamente la cocina es esto. Lo que traen básicamente los apartamentos aquí, el dishwash, el horno, el microwave. Yo en mi casa no tenía microwave, nunca en mi vida tuve microwave. El dishwash ya es una cosa más avanzada aún, así que menos todavía. Y el horno en la casa sí tenía, pero más o menos medio malito. Me das el pie justamente para hacerte una pregunta importante. Y es que se escucha mucho acerca de la vida en Cuba. Muchas personas se quejan porque pues, las personas no pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas. Dicen que no se puede comprar carne, que no se consigue, que es imposible de pagar. Pero otras personas dicen que se vive muy bien, que se vive muy tranquilo, que no hay necesidad. ¿A quién le creemos entonces? Bueno, yo creo que le podemos creer a las dos partes, porque si tú tienes dinero en Cuba, tú puedes vivir bien, igual pasando trabajo.
porque no es que puedas conseguir las cosas fáciles, pero siempre teniendo contactos, de que te venden por aquí, te venden por allá, y con dinerito vives muchísimo mejor que la mayoría. Sí hay mucha escasez. Los alimentos están demasiado caros, la carne está demasiado cara, e incluso se está perdiendo hasta los alimentos básicos que daban por la bodega, se están perdiendo completamente. Hay escasez de arroz, de frijoles. Por ejemplo, el refrigerador como yo lo tengo al día de hoy, yo creo que en Cuba jamás yo lo tuve. Entonces, por ejemplo, al día de hoy yo aquí en el frío tengo pavo, lo otro es pechuga de pollo y pescado. Cerdo, que era lo que más comía en Cuba, prácticamente aquí no compro, porque el cerdo es bastante dañino, tiene más grasa, entonces prefiero comprarme las cosas más saludables. Mira, un heladito, que eso sí es un capricho, pero por ejemplo otra cosa que no podía tener la posibilidad en Cuba era de comprarme tantas uvas, tantas verduras. Verduras sí había, pero no era, ¿sabes?, tanta abundancia como hay aquí. Y lo otro es el huevo. El cartón de huevo en Cuba está a 1,000 pesos, 2,000 pesos, muy caro, estamos hablando de mucho. Y aquí el cartón de huevo te cuesta $10. Yo compré los cartones de esos huevos que traen como 24, ¿no? Los 2 cartones que cuestan como 10, 15, no sé, súper económico. Tengo huevo ahí para yo no sé ni cuánto tiempo. Puede sonar para algunas personas que de repente recién nos ven o ya nos ven o nos conocen como que algo muy normal encontrar mandarinas, encontrar fruta, encontrar carne, proteína, lo que sea, y es algo común para muchas personas, pero yo lo que trato de que se transmita, digamos, en el video es que Yoli acaba de llegar a un país que no conocía y que es básicamente un pollito saliendo de un cascarón. Sí. Hay muchas cosas tan simples como comprar de repente un pasaje de avión o el ticket, no sé, de transporte público, o aprender ciertas cosas de aplicaciones que para nosotros puede ser algo muy normal, de las que ella recién está aprendiendo porque en su país no había la posibilidad ni el acceso libre a esas cosas, ¿no? Claro. Ya, estamos Mira, en Guatemala. Sí, cuando llegamos al final del recorrido, porque había muchos carteles de que ya estaba la frontera y la frontera con México, que era la más esperada. Mami, no acaba de llegar. Y como te decía, llegué de primera a un lugar, ahí como un escampado, la van llegó y ahí fueron llegando los demás atrás. Yo no sabía en cuál estaba Nacho. Y entonces al final le pregunté a uno de ellos, por favor dime, ¿falta alguna otra van? Entonces me dijeron que sí, que faltaba una, y esa era la de él. Entonces nosotros tuvimos que ir para otro lugar, que nos reunieron ahí, para después hacer el cruce del río, y ahí esperando en ese lugar fue después que él llegó y se incorporó con todo el grupo. Pero bueno, nada, al final toda esa etapa pasó. Imagínate que ahí se toman decisiones difíciles de esto de que hay que subir ahora, porque quitaron los viajes permitidos en avión hasta Ciudad de México y tuvimos que ir en guagua. A los 15 minutos de estar en la guagua, ya nos paró un retén, nos quitó 500 pesos mexicanos, después nos paró otro retén y nos volvió a quitar 300 pesos mexicanos, pero ahí ya nos bajaron de la guagua. Tú no sabes qué es lo que está pasando, pero la guagua se fue. Eran las 11 de la noche, oscuro, estábamos en el medio de la nada, no sabíamos ni dónde estábamos, todavía no habíamos salido como tal ni del estado de Chiapas y ya nosotros estábamos botados. Ahí nosotros, ¿qué hacemos para poder llegar a Ciudad de México? Ahí no sabíamos qué hacer. Estamos acá en la casa de la familia de Yoli, porque recuerden que Yoli no vino sola, vino con su mamá y justamente me está preparando un rico cafecito para esta hora de la tarde. Muchas gracias, de verdad. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted de vivir en Cuba, por ejemplo? Bueno, lo más difícil de vivir en Cuba, aparte de la alimentación, esas cosas, que yo, por ejemplo, vivía aparte campo. Conseguía muchas cosas, sobre todo vianda, fruta, ensalada, esas cosas. Un poco la carne, por ejemplo, se ponía un poco difícil. Pero bueno, lo más difícil es que, por ejemplo, mi hijo ya se fue y mi otra hija también
ese era su sueño, y entonces quedarme sola en Cuba iba a ser un poco difícil. Pillín, como yo le digo cariñosamente, es el suegro de mi hermano, el papá de mi cuñada. Él no salió con nosotros desde Cuba, él salió después. Cuando nosotros estábamos en México, en Chiapas, fue entonces que él cogió el avión en Cuba e hizo la travesía de Nicaragua, Honduras y Guatemala solito. Entonces después se incorporó con nosotros en Chiapas y ya pudo subir. Pero él es el que yo te decía que estaba haciendo la aplicación de CBP One separado a nosotros. Si nosotros nos llegaba a los 12, que éramos los primeros, y a él se quedaba después. Lo que pasa es que al final hicimos un registro en Ciudad de México que estábamos los 17, incluido él, y ahí fue donde lo cogimos todo. Y pudimos entrar juntos a Estados Unidos, si no, no hubiese sido posible así. Así mismo fue. Y entonces, suerte para mí. Y suerte para el Pío. Cuéntale a la gente cuánto miedo tú tenías. Él decía, si a ustedes le llega, yo me quedo aquí. ¡Mira para Cuba! ¡Mira para Cuba! Verdad que sí, porque a veces entre compañeros y amistades y de momento que te quedes solo así no es fácil. Pero bueno, gracias a Dios la Virgen nos alumbró y nos vino el grupo completo. Sí. Y ya vinimos por ahí. Ok, nos quedamos en Chiapas a las 11 de la noche, en un lugar, digamos, desértico, solitario, no sabían qué iba a pasar. Sí, era como una autopista, donde estaban pasando igual rastras grandes, ómnibus, estaban todo el tiempo pasando carros, pero nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces de ahí ya nos llevaron para otro lugar, tuvimos que pasar la noche, nos dijeron por la tardecita nos vamos, pero no fue así. Y no nos fuimos, entonces a las 4 y pico, 5 de la tarde fue que nos vinieron a buscar, pero nos metieron en unas guaguas. La guagua, no te puedo explicar la peste al servicio que tenía. Peste, se cogía la guagua completa porque son de esas guaguas que tienen baño. Y ahí a pasar Oaxaca y todo hasta llegar a la Ciudad de México. En esa trayectoria nos metimos como 48 horas o poco más. Una vez nos llegó la CP One, que eso fue una alegría tremenda, eso es como una lotería que te llega, que ya teníamos la fecha, bueno ya, esperamos y volamos. El día que pudimos volar fue demasiado fácil, simplemente enseña tu pasaporte, el boleto y ya. Y cruzas y está la bandera de Estados Unidos aquí. Yo veía la bandera de Estados Unidos y decía, Dios mío, aquí, México, Estados Unidos. Pero nada, a las 5 ya nos llamaron, cuando yo vi mi nombre ahí, que estaban los nombres de nosotros, porque yo fui la primera del grupo que entré. Cuando yo vi que estaba mi nombre, que ya no era nada, ya está mi nombre ahí, porque es una cita, ya era como que ya. Y nos dijeron, nos cogieron el nombre y tal, estaba ahí, ok, pasa. Y ya, y nos metieron en un lugar ahí, nos procesaron y tal, y ya. Cuando nos soltaron, que duramos alrededor de 5 horas ahí, ya estamos en la ciudad de Texas. Chicos, miren, la migración cubana no es solamente una de las más grandes que ha visto América Latina, sino el mundo entero. Después de la Revolución Cubana en 1959, más de 1,5 millones de personas salieron de Cuba hacia los Estados Unidos. Esta situación no ha cambiado, y por eso vemos a cientos de personas llegar a las costas de Florida o cruzar por la frontera buscando una vida mejor. Y entonces, ¿cuál es tu sueño ahora que ya llegaste a los Estados Unidos? Bueno, mi sueño ahora es hacer lo que no pude hacer en Cuba, y era viajar, conocer, seguir creando mi contenido, porque en Cuba yo tuve que desplazar mi carrera como odontóloga para poder salir adelante como youtuber, y al final esto fue lo que me permitió llegar hasta aquí, y no quisiera por nada del mundo abandonarlo. Otro de mis sueños también y mis metas es poder revalidar mi título de odontología, porque yo estudié más de 7 años en Cuba, yo no puedo dejar tampoco pasar eso por alto. Entonces quiero revalidar mi título para el día de mañana y obtener mi título como doctora y poder tener mi propia clínica o trabajar. Y pues simplemente desarrollarme en muchísimos aspectos, muchísimos proyectos que quiero hacer y que en Cuba no podía hacer. Y aquí tengo, imagínate, las puertas abiertas a todo.